tiene diferentes efectos, digamos, la ciclooxigenasa al ácido araquidónico, a partir del ácido araquidónico forma tromboxano y prostaglandina, dependiendo que COX-0, si la COX-1 o la COX-2. Y justamente lo que hace el antiinflamatorio no esteroide es inhibir a las dos enzimas. Entonces va a tener distintos efectos, digamos. Por un lado, si inhibe el tromboxano, tiene que ver con la agregación plaquetaria, funciona como un antiagregante, y por el otro lado, con el tema de las prostaglandinas, reduce un poco lo que es la inflamación. ¿Alguien algo más para decir? Sí, que no todos los antiinflamatorios no esteroides inhiben las dos, sino que hay algunos que inhiben las dos, otros que inhiben la COX-1 más la COX-1 que la COX-2 y otros que inhiben más la COX-2 que la COX-1, y eso también es parte de la clasificación. Bien. Bueno, para empezar, ¿el tromboxano qué les parece que es? Porque Un derivado del ácido araquidónico. es una prostaglandina. Lo que pasa es que hay prostaglandinas que tienen un nombre propio. Prostaciclina, por ejemplo, que es la I2. No es un eicosanoide. ¿Cómo? Es un eicosanoide. Son todos derivados del ácido araquidónico, o sea, las prostaglandinas son eicosanoides. Lo que pasa es que el tromboxano es como que son algunas que tienen un nombre propio, son muy particulares, son muy importantes, entonces tienen su nombre propio. Pero el tromboxano es una prostaglandina, la A2. Entonces, a ver si lo tengo acá dibujito. Bueno, para empezar un poco, por ahí parece que uno puede aparentar que los AINES son relativamente nuevos y en realidad el uso de AINES data de mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuál fue el primer AINE utilizado? El sauce. Exacto, bueno. Lo que es la aspirina, en realidad lo que es los precursores de la aspirina se utilizaban ya desde épocas de mucho tiempo. Los aborígenes, por ejemplo, que utilizaban la corte del sauce blanco para aliviar los procesos febriles, por ejemplo, e inflamatorios. Y lo que pasaba es que, bueno, a lo largo de la historia se fue aislando el principio activo y lo que tenía la particularidad es que era muy irritante, era poco tolerado, hasta que un Hoffman, un científico de Bayer, lo que hizo fue dijo, mira, agarró unos procedimientos que estaban, como siempre se dice, como olvidados, y creó el ácido acetilsalicílico. Le agregó un acetilo. Entonces eso lo hizo más tolerable a la vía digestiva y, bueno, a su vez el ácido acetilsalicílico, a diferencia de otros salicilatos, tiene la propiedad de acetilar de manera irreversible la enzima. Entonces, nosotros los AINE los podemos clasificar de distintas maneras. Los podemos clasificar como reversibles o irreversibles. ¿Cuál les parece que es cada uno? Todos son reversibles menos la aspirina, que es irreversible. Perfecto, exacto. Esa es una clasificación. Después podemos decir que son no selectivos, o sea que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, y podemos decir que son selectivos, que inhiben la COX-2 simplemente. Y después el paracetamol, que está la discusión quizás semántica, si es un AINE o no, porque la misma definición dice antiinflamatorio no esteroide. Y el paracetamol no es antiinflamatorio. O sea, todos estos productos en general, ¿qué son? Tienen tres funciones fundamentales. Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Exacto, son esos tres procesos: antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Salvo el paracetamol, que no es antiinflamatorio, o sea, que es analgésico y es antipirético. Está dentro del capítulo porque se lo describe, pero si uno quisiera ser exquisito, en realidad no es un AINE estrictamente porque no es antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, en general tenemos estas divisiones: reversible y no reversible, no selectivos que te inhiben la COX-1 con la COX-2, o los selectivos que te inhiben solamente la COX-2. Y el paracetamol, me adelanto un poco, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa el paracetamol? Tiene que ver con... ¿O cómo se postula que actúa el paracetamol? A nivel central, metabolismo hepático, sí. De la CYP3. No. Ahí casi le pegaste. Hay un 3, que es justamente la COX-3. Hace un tiempo se describió, o sea, lo que se veía era que el paracetamol no inhibía ni la COX-1 ni la COX-2. Se buscó y lo que se encontró es que trabajaba más a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo otra forma de la COX, que es la COX-3. Entonces, tiene más que, o sea, uno tiene una inflamación en un corte, quizás en un dedo, y por ahí uno piensa que actúa a nivel local. No, actúa a nivel central, disminuyendo la percepción del dolor, ¿sí? Entonces, bueno, esos ya son dos grandes clasificaciones. Bien. En realidad los dos temas de hoy forman parte de un mismo tema, que es el tratamiento del dolor.
hay una escala que es la escala de la OMS, que tiene 3 escalones. Entonces, va desde el dolor más leve al dolor más intenso. Entonces, en el primer escalón nosotros lo que tratamos son los dolores más leves. Ahí utilizamos AINES, porque son analgésicos débiles. Después, cuando el dolor es ya más moderado, más intenso, ahí utilizamos opioides leves, que son, o sea, son mucho más potentes que los AINES, pero son opioides débiles. Podemos utilizarlos solos o asociados también con AINES. O sea, como siempre combinamos fármacos, uno trata de combinar medicamentos que tengan mecanismos de acción distintos para que se complementen las acciones. No valdría de nada mezclar 2 fármacos que tengan el mismo mecanismo de acción. Entonces, nosotros sumamos los 2, tenemos acciones en distintos lugares, pero que se potencian entre sí y logramos una mayor analgesia. Entonces, en el primer escalón utilizamos AINES, en el segundo escalón utilizamos opiáceos débiles o opiáceos y AINES combinados, y en el tercer escalón ya utilizamos opioides fuertes, ¿sí? Y después, otra cosa es que además de ese tratamiento propiamente analgésico, se pueden utilizar lo que se llaman tratamientos coadyuvantes, que serían utilizar medicamentos que uno no los identifica como analgésicos, pero que pueden potenciar esa actividad analgésica. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, antidepresivos, antiepilépticos, entre otros. Después, otra cosa es que hay distintos tipos de dolores. ¿Se acuerdan más o menos de algunos dolores? Lento y rápido. ¿Y otro, según el origen? Visceral, somático. Bien, ¿y hay otro más? Neuropático. Perfecto. Los opioides y los analgésicos en general no sirven tanto para el dolor neuropático. Entonces lo van a usar más para el dolor somático, visceral, pero no para el dolor neuropático. Ahí tienen que emplear otros medicamentos que, por ejemplo, muchas veces se utilizan estos otros, ¿sí? Bien. ¿No es que para visceral nos sirven mucho los AINES? Y menos. Exacto, es menos. Pero algunos se utilizan igualmente. Ustedes cuando, no sé si alguna vez les tuvieron un familiar con dolor cólico, por ejemplo un cólico biliar, cuando van a una guardia o van a un lugar para que lo atiendan, le ponen un diclofenac, por ejemplo. O sea, se los utiliza, por supuesto que quizás no es tan efectivo, pero igual se los utiliza. Bien, antes de pasar acá, entonces, prostaglandinas. ¿Qué funciones tienen las prostaglandinas en el cuerpo? Vasodilatadora. En realidad... Media inflamación. ¿Cómo? Media inflamación. Perfecto. En realidad eso de vasodilatadora, tengan cuidado porque en realidad el capítulo de prostaglandinas es muy amplio y en realidad no es que prostaglandinas causan vasodilatación. Algunas pueden causar vasodilatación, otras vasoconstricción. El tromboxano es una prostaglandina y causa vasoconstricción y agregación plaquetaria, y la prostaciclina, por ejemplo, que son los dos más famosos, produce vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Entonces, bueno, ahí ya tenemos 2 funciones. Por un lado, Hiperalgesia también. ¿Cómo? Dolor, hiperalgesia. bien. Y más o menos así como burdamente, por lo menos de manera simple, ¿cómo aumenta el dolor? Disminuye el umbral de las fibras del dolor. Exacto, Las de los células. receptores. Entonces lo que hacen es, normalmente usted tiene un umbral y un estímulo tiene que llegar a cierto umbral de despolarización para generar la despolarización. Lo que nosotros hacemos, Serían los minerales de potasio. en realidad, pues sí, lo que haces ahí es tratar ese umbral que estaba tan alto que por ahí te costaba llegar para generar el dolor, lo bajan, entonces estímulos quizás más leves Claro. te terminan desencadenando dolor, ¿sí? Entonces nosotros con los AINES, ¿qué hacemos? Bloqueamos la síntesis de prostaglandinas y ese umbral vuelve a subir. Eso en el caso de las COX que actúan a nivel periférico. Las que actúan a nivel central, quién sabe el mecanismo, pero bueno, disminuyen la percepción del dolor. O sea, los AINES no es un tratamiento curativo, es un tratamiento en general, por lo menos para la inflamación, es sintomático. Porque no cura la enfermedad de base, simplemente es un tratamiento sintomático. Sería paliativo. Sí, o sea, lo que hace es disminuir, por un lado, la inflamación y generas analgesia, pero muchas veces la causa que origina todo no la estás tratando, por lo menos con este grupo de fármacos. Bien, ¿qué otras localizaciones pueden tener las prostaglandinas? Dijimos los vasos, algunas producen vasodilatación y antiagregación plaquetaria, otras producen vasoconstricción y agregación plaquetaria. Dijimos, bueno, la parte del dolor, ¿qué otra cosa? Aumenta la temperatura. Bien. O sea, siempre acuérdense para qué sirven las 3 funciones básicas. O sea, analgésico, dolor, antipirético, fiebre
antiinflamatorio, inflamación. O sea, hay muchos más mediadores en la inflamación, o sea, no es solamente prostaglandinas, por eso quizás con un AINE nosotros no vamos a bloquear todas las vías metabólicas o mediadores químicos que participan en la inflamación, pero las prostaglandinas son importantes, entonces disminuimos de manera importante la magnitud de la inflamación. Bien, ¿qué otra cosa más? Protector gástrico. Perfecto, eso es re importante. ¿Se acuerdan más o menos qué prostaglandinas participaban ahí? ¿Y cómo? Sé que estimulan la secreción de bicarbonato y de mucus y inhiben la de ácido. La secreción Perfecto. de ácido. Bien. Eso, a ver, lo tengo en otra. Espera. Lo importante entonces ustedes en el estómago tienen las células epiteliales para defenderse de lo que es el ácido que se encuentra dentro del estómago, tiene un mecanismo de defensa. ¿Cuáles son esos? Por un lado, la secreción de moco y bicarbonato que crea como un gradiente, una capa protectora que genera un gradiente del pH. O sea, en la luz del estómago está bien ácido, muy ácido, y después los hidrogeniones que penetran en la capa de moco van siendo amortizados por el bicarbonato, entonces se neutralizan. Y lo que es la vecindad de la célula epitelial está en pH neutro. Las prostaglandinas participan en esta síntesis de moco y de bicarbonato. Y otra cosa más es que favorecen el flujo sanguíneo de la mucosa. Entonces, ¿Cuál era que dijiste? ¿Saben cuál es? son la I2 también, la prostaciclina, la que habíamos hablado recién con la agregación plaquetaria, también está ahí, y la E2. La I2 y E2, son las dos. Por ahí puede haber otras, pero esas son las más importantes y las que siempre se Es describen. importante saber los nombres de prostaglandinas. No, es un lujo que... Estamos, no. Para saber. Entonces lo importante es que te aumentan la defensa frente a los factores agresores, aumentando la síntesis de bicarbonato, de moco y mejorando la circulación del epitelio gástrico. Entonces de esa manera cualquier producto lesivo para las células, como un hidrogenión que difunde de forma retrógrada, puede ser barrido por el flujo sanguíneo. Hay el Flores, creo que es, pone el Flores, que es otro libro de farmacología, que está bueno. Pone un ejemplo y dice que ante una agresión, si tu flujo sanguíneo a nivel del estómago es adecuado, vas a poder hacer frente a esa agresión. Cuando ese flujo sanguíneo disminuye, ya tu capacidad defensiva disminuye también y puede aparecer la úlcera gástrica, la gastritis y quizás después la úlcera gástrica. Tiene un nombre el mecanismo, me parece, de la circulación gástrica. No me Bueno, acuerdo cómo era. para empezar, el nombre general es gastropatía por AINES. Esto, lo que es AINES. ¿Por qué? Porque bloquean la síntesis de bicarbonato, bloquean la síntesis de moco y bueno, entonces se disminuye la defensa. Y por otro lado, lo que van a ver son las úlceras por estrés, que los pacientes internados, grandes quemados, pacientes que están incluso con hipertensión endocraniana, por disminución del flujo sanguíneo a nivel de la mucosa y otros mecanismos quizás seguramente mucho más complejos, se pueden generar hipoperfusión y microtrombos a nivel de la circulación que disminuyen esa circulación y eso lleva a la isquemia y a la disminución de la capacidad defensiva. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso es, Sí. otro tema. Vamos a las funciones básicas de los AINE. Entonces, agregación plaquetaria, vasodilatación o antiagregación plaquetaria, vasoconstricción, protección a nivel del estómago, ¿qué más? Las prostaglandinas. ¿Cómo? Las prostaglandinas hacen esto. Sí. ¿Qué más? En el parto, las contracciones. Bien, perfecto. Lo veíamos la clase pasada. ¿Cuál era el tratamiento? Uno de los fármacos que se podían emplear en la amenaza de parto prematuro. Teníamos las agonistas beta 2, que eran lo primero, lo rápido. Después la indometacina, que la podíamos utilizar hasta la semana 32, porque después de ese momento que pasaba, Se está cerrando el ducto, se cierra el ducto. podés correr el riesgo de que se cierre el ductus. Entonces, tenían el agonista beta 2, la indometacina, y por otro lado, los corticoides para generar la madurez pulmonar. Bien, entonces ese es otro uso, ya lo tienen de gineco, otra función importante de las prostaglandinas, mantener la permeabilidad del ductus arterioso. Entonces, ahí viene uno de los riesgos de los AINES durante el embarazo, poder correr el riesgo de cerrar el ductus. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Pueden leer? Si lo tienen, lean. Hay otra que es re importante. El sistema ¿Dónde está el grano? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, espera. El sistema inmune. No, tiene un papel. El sistema renal. ¿Mm? El sistema renal.
renal. Sí. Sí. El riñón es re importante por dos cosas. Por un lado, esto sería de manera muy fea, Bueno, la seguramente. relación de sodio. No sé si ya les hice el dibujito este alguna vez. Esto sería un glomérulo y el túbulo controlado proximal. Acá tienen la arteriola aferente y acá tienen la arteriola eferente. Entonces, ¿cómo funciona el sistema renina-angiotensina también? Se produce toda la angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que produce es vasoconstricción tanto de esta como de esta. Entonces, como se produce vasoconstricción, filtra menos sangre. Como filtra menos sangre, se empiezan a acumular los distintos metabolitos. Por ejemplo, puede subir la creatinina, que es el que te indica la función renal. Pero normalmente lo que sucede entonces es que la angiotensina te produce vasoconstricción de esta y vasoconstricción de esta. Pero esta tiene prostaglandinas, fundamentalmente la I2, la prostaciclina. Entonces genera vasodilatación y el riñón puede seguir filtrando tranquilamente. Entonces acá viene un tema importante. ¿Ya dieron antihipertensivos en clínica? ¿Los IECA? Sí. Perfecto. Entonces, acá los dos puede pasar algo bastante similar. Hay personas donde su función renal depende del sistema renina-angiotensina. O sea, ¿el riñón qué hace? Sensa cuánta sangre le va llegando, qué flujo a nivel del túbulo tiene. Entonces, cuando empieza a tener poco flujo, interpreta que así como de forma grosera, que uno se está quedando sin sangre. Entonces, ¿qué hace? Estimula la mayor liberación de renina-angiotensina para potenciar esto, para vasocontraer esto y con la ayuda de la prostaglandina aumentar esto. Entonces, vos seguís filtrando. ¿En qué situaciones se puede dar esto? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, el bombeo, si es una insuficiencia cardíaca descompensada, el bombeo de sangre, el flujo sanguíneo a nivel renal es menor. Entonces el riñón interpreta eso mismo. Lo mismo en un síndrome acítico dermatoso, un síndrome nefrótico, pasa exactamente lo mismo. Entonces, si a nosotros, a estos pacientes, le damos un IECA, un enalapril, bloqueamos este mecanismo que está manteniendo el flujo renal y aparece insuficiencia renal. O sea, esto que está acá vuelve a dilatarse y la sangre como que ya no se... Siempre vieron que todo circula por donde hay menos resistencia. Entonces, la sangre va a seguir de largo, no se va a filtrar y ahí, como no se filtra, se empiezan a acumular los productos de desecho y aparece insuficiencia renal aguda. O sea, eso por un lado, IECA como precaución en personas, o sea, hay que tener precaución en pacientes donde la función renal es dependiente del sistema renina-angiotensina. Ahora, algo similar sucede con los AINES. Entonces, esto que veíamos un rato para mantener el flujo sanguíneo normal, si nosotros bloqueamos este mecanismo que produce la vasodilatación, este va a estar contraído y este también se va a contraer. Entonces no te filtra y aparece nuevamente el riesgo de insuficiencia renal aguda. O sea que tanto con la administración de un IECA a un paciente donde la función renal depende del sistema renina-angiotensina, como la administración de un IECA, de un AINE, podemos generar una falla en la función renal. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Entonces produce acción sobre los dos, sobre la aferente y la eferente. No, el AINE acá. El AINE acá. Dale, en realidad estaba por traer el mío, pero no me daban las manos. Bien, eso por un lado. Y después lo otro que es muy importante, que es que normalmente lo que hacen las prostaglandinas a nivel renal es favorecer la absorción de cloro y la excreción de sodio. Entonces, si nosotros bloqueamos eso, ¿qué aparece? Lo contrario, retención de sodio y retención de agua. ¿Y eso qué puede llevar? Edemas y fundamentalmente... Antes de la insuficiencia cardíaca, menos grave. Hipertensión. Exacto. Dos cosas, o hipertensión o una disminución en la eficacia de un tratamiento antihipertensivo. O sea, una persona, nosotros podemos generar hipertensión, o una persona hipertensa estamos tratando y no le bajan las cifras tensionales, no bajan a pesar del tratamiento, siempre hay que preguntar a ver si no está tomando algún fármaco, principalmente de AINES, porque el AINES genera más retención de sodio y agua y puede interferir con la eficacia terapéutica. Entonces, siempre lo que es antihipertensivos, interacción que se tiene que acordar es AINES y anticonceptivos. Los anticonceptivos también pueden generar retención de sodio y agua, entonces puede ir en detrimento de la eficacia terapéutica de la hipertensión. Bien, así no me estoy olvidando de ninguna más. Bueno, y hay una más que es la dismenorrea. Vieron que hay algunos ciclos, algunas mujeres que tienen ciclos dolorosos y por eso se pueden emplear
AINES como para inhibir esto, para inhibir también las contracciones y hacer menos dolorosa la dismenorrea. Bien, eso es básicamente. Bien, ¿cómo podemos clasificar a las COX? Dijimos COX1, COX2, pero ¿y esas cómo las podemos ubicar, o sea, en el cuerpo? ¿Cuándo aparecen una, cuándo aparecen las otras? La 1 está en todos los tejidos. Y la 2 en el sistema nervioso central. No, la 3. ¿Alguien? La COX1 se dice que es constitutiva. Claro. O sea, Es constitutivo. constitutiva. Y la otra aparece en la inflamación inducida. Y o sea, esto es como la generalidad, siempre uno va a encontrar excepciones. Pero la COX1 es constitutiva y está en todo el cuerpo, están en general en casi todas las células del cuerpo y participan en las funciones fisiológicas. Lo que hablamos un rato, están en el riñón, están en el estómago, están en los vasos sanguíneos, están en las plaquetas, están en casi todos los tejidos. Ahora, la COX2 en general es inducible. ¿Qué quiere decir esto? Que en la inflamación ante una agresión o una injuria se induce su expresión, su síntesis y ahí se sintetiza en un tejido para participar en los procesos de inflamación. Entonces, esa es una gran clasificación. Después, si leen bien, van a encontrar excepciones donde van a ver que la COX2 también está en otros lugares. También es constitutiva de algunos tejidos. Puede estar en endotelio, puede estar en riñones, puede estar en el sistema nervioso, pero lo general, lo más importante, lo que usted con un examen le van a preguntar es la generalidad. Entonces, COX1 es constitutiva, COX2 es inducible. Bien. Y bien, eso es lo más importante. Y la COX3 que dijimos que estaba en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo era la síntesis de prostaglandinas? A ver si se alcanza a ver. Entonces, tenemos la membrana plasmática y, bueno, ahí hay fosfolípidos. Dentro de la membrana hay fosfolípidos. Entonces, de los fosfolípidos de membrana se va a desprender el ácido araquidónico que lo mencionaban hoy. Ese ácido araquidónico puede seguir en las COX, puede seguir la vía de la COX1 o puede seguir la vía de la COX2, que habitualmente son muy similares, pero tienen algunas diferencias. Es como un cilindro con un canal central sería. El canal central de la COX1 es más chiquitito que el de la COX2. Entonces, aunque parezca una diferencia menor, esto hace que, imagínense que ante un mismo compuesto de un tamaño determinado, ustedes bloquean por completo la COX1 y la COX2 la bloquean, pero todavía sigue quedando cierto espacio, entonces eso después, en el caso de la aspirina, tiene implicancia. O sea, puede seguir metabolizando compuestos y generar compuestos que también siguen siendo antiinflamatorios. Bueno, entonces tiene dos vías metas posibles, COX1 y COX2, que en general son muy parecidas. La COX que estaba ahí es más pequeño, más amplio, y bueno, entonces se generan primero compuestos intermediarios, que es como el núcleo, es como la estructura principal de la prostaglandina, y después, a través de otras reacciones, se generan prostaglandinas específicas, que pueden ser la prostaciclina, el tromboxano, la E2, que participa, lo dijimos, en la parte del estómago, hay muchas. Entonces, esto es un poco más yendo al mecanismo. Entonces tenemos dentro del fosfolípido de membrana, por ejemplo, la fosfatidilcolina, lo agarra lo que es la fosfolipasa A2, que la desprende de la membrana y genera el ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico puede seguir distintas vías, la COX1, la COX2 o las lipoxigenasas. Entonces, de la COX1 vamos a desprender prostaglandinas que participan en procesos fisiológicos. De la COX2, prostaglandinas que van a participar generalmente en procesos inflamatorios. Y de las lipoxigenasas, lo que se llaman leucotrienos, que son mediadores inflamatorios. Ahora, entonces lo que se dijo en algún momento es, si nosotros bloqueamos la COX1, que es constitutiva, que es la que forma prostaglandinas que participan en los procesos fisiológicos, tenemos las reacciones adversas. ¿Por qué? Si bloqueamos estas prostaglandinas, el estómago no va a tener mecanismo de defensa. Si bloqueamos la COX1 a nivel del riñón, vamos a tener, por ejemplo, insuficiencia renal. Si bloqueamos la COX1, qué sé yo, a nivel, por ejemplo, en las plaquetas, tenemos riesgo de hemorragia, a no ser que lo estemos buscando el efecto. Entonces, lo que decían es, vamos a crear un fármaco que solamente me inhiba la COX2, que es la que está en los procesos inflamatorios, y no me toque la COX1, entonces no tengo efectos adversos. Entonces, esa es como una gran generalidad, y se dice que los efectos terapéuticos de los AINES derivan del bloqueo de la COX2 y los efectos adversos derivan del bloqueo de la COX1. Entonces, en un momento dije, bueno, vamos a sintetizar estos que son solamente selectivos de los COX2, y ahí surgieron los que son los COX-CYP, por ejemplo, que no sé si lo escucharon hablar. Perfecto.
Después tuvieron sus inconvenientes, los vamos a charlar después. Pero más o menos eso como una generalidad. Bien. Y después acá interesante, que no lo vamos a tocar tanto acá, pero... A ver si estaba ahí. No. Bueno, entonces, esto por un lado. Entonces hay una... Me estoy adelantando, pero antes de que me olvide. Entonces tenemos podemos juntar las dos COX y decir, o sea que el ácido araquidónico puede seguir la vía de la lipoxigenasa o del ácido araquidónico. Con los AINES nosotros vamos a bloquear la vía de la ciclooxigenasa y el ácido araquidónico que esté va a ir por el lado de las lipoxigenasas y va a generar leucotrienos. Entonces, ahí puede aparecer situaciones como el asma por AINES. El asma por AINES es una situación que se da sobre todo por la desviación de la cascada metabólica del ácido araquidónico hacia la formación de leucotrienos. Bloqueas una vía y se te viene para el otro lado y te forman los leucotrienos. Por eso en el asma por AINES aparecen un grupo de fármacos que son los antileucotrienos, que los van a leer, que son el Safirlukast y el Montelukast, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales efectos de los AINES? Dijimos, antiinflamatorio, analgésico, antipirético, fundamental. Y después, antiagregante plaquetario, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿cuáles son los antiagregantes plaquetarios? ¿Y los otros? ¿Por qué se usa solamente la aspirina? Porque tiene una inhibición irreversible. ¿Qué opina el resto? Porque abarca las dos ciclooxigenasas. A ver. No selectivo. Es lo que él dice. Todos los otros AINES en general lo van a bloquear de manera reversible. Entonces, ustedes tienen un gráfico y lo que veían en injuria es que todo fármaco en general para ejercer sus efectos terapéuticos tiene que subir una concentración plasmática, pasar un umbral que es la concentración eficaz mínima y mantenerse acá. Una vez que baja, terminan los efectos terapéuticos. Con el resto de los AINES pasa algo similar. O sea, nosotros sube la concentración plasmática, una vez que pasa este umbral para un determinado efecto, lo genera en este caso inhibición de la agregación plaquetaria. Pero después, como son reversibles, una vez que bajan, se terminó el efecto. En el caso de la aspirina, no. La aspirina acetila de manera irreversible la COX-1 a nivel plaquetario, entonces la plaqueta deja de sintetizar tromboxano. Como no tiene núcleo, como no puede volver a sintetizar nuevas prostaglandinas, queda sin capacidad para generar agregación plaquetaria y esa plaqueta queda inutilizada de por vida. Entonces, por eso se utiliza la aspirina, porque genera una antiagregación irreversible de la plaqueta, que es lo que la inhibe de por vida, o sea que serían esos 7 a 10 días que dura la plaqueta. Los otros AINES también pueden generar agregación plaquetaria, pero mientras dure la concentración plasmática se permanezca alta. Una vez que baja, se terminó el efecto. ¿Por qué es importante esto también? Hace poco surgió que uno dice, bueno, administro 2 AINES juntos, ¿qué pasa? Lo que se vio es que, por poner un ejemplo, el ibuprofeno, usted tiene una plaqueta. Si nosotros le damos un ibuprofeno previamente, el ibuprofeno se acerca, inhibe la COX, la tiene inhibida y cuando se quiere acercar la aspirina no puede inhibirla. Entonces la concentración de aspirina sube en su momento y después baja. Entonces la aspirina no pudo ejercer su efecto sobre la plaqueta. Cuando baja la concentración del ibuprofeno, la plaqueta vuelve a la normalidad y puede activarse y generar trombosis. Entonces, hay que tener precaución cuando se administran varios AINES juntos porque pueden antagonizarse, por ejemplo, a nivel de la plaqueta y ahí evitar la acción benéfica de la aspirina sobre la agregación plaquetaria. O sea, ¿en quién lo administramos? El paciente esto es prevención de una trombosis, por ejemplo, a nivel de la coronaria, para que prevenir el accidente de placa. Te tienen la coronaria, tiene una placa ateroma, esa placa puede fisurarse, cuando se fisure se expone el colágeno, se exponen distintas moléculas, se genera una trombosis, esa trombosis va a ir creciendo y puede ocluir de manera parcial o total esa arteria. Dependiendo de si es parcial o total, va a generar una angina inestable o un infarto de miocardio. Entonces lo que nosotros buscamos con la aspirina justamente es, se puede fisurar, pero no se forma el trombo. Si nosotros tenemos este antagonismo, se va a poder formar igualmente el trombo y la persona ya no está protegida. Bien, y no sé qué puse ahí abajo. Y que muchas veces la elección de un AINE sobre otro depende del perfil de seguridad. Salvo en algunos casos puntuales, como por ejemplo la agregación plaquetaria, que somos la aspirina, como la prevención de lo que es
en la amenaza de parto prematuro, que se usa indometacina. En algunos casos puntuales, en general la elección de uno sobre otro va a depender del perfil de seguridad. Bien, van a ver que hay muchas familias químicas de los AINES. Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a su estructura química. Entonces van a encontrar el ácido acético, van a encontrar salicílico, van a encontrar ácido derivado del ácido propiónico. Hay muchas estructuras químicas. ¿No? Si quieren aprendérsela, bárbaro. Pero bueno, lo importante es conocer más o menos algunos ejemplos, como dijimos entonces, aspirina, paracetamol, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac, por ejemplo, indometacina, que ya la vieron en el curso, la dipirona, y a ver si alguno más importante. Y esos son más. Bueno, y el ácido mefenámico, que muchas veces se utiliza para la dismenorrea. Bien, y después están estaba esta gran división entonces de los que eran no selectivos y los que son selectivos COX-2. Y después lo que se encontró es que algunos que se consideraban que eran no selectivos tenían cierta selectividad por la COX-2. Entre ellos, por ejemplo, el diclofenac. Entonces después vamos a ver lo que implica eso. Pero acuérdense que bueno, esa división selectivo o no selectivo no es tan estricta y hay algunos compuestos que tienen afinidad intermedia, como el diclofenac, que es fácil de recordar. Bien, ¿qué puse acá? Entonces, ¿cómo actúa a nivel como efecto antipirético? Tienen una agresión, se liberan pirógenos endógenos, esos pirógenos que muchas veces pueden ser la interleuquina 1, por ejemplo, que va a actuar a nivel del hipotálamo. A nivel del hipotálamo lo que termina haciendo es estimular una prostaglandina para que genere prostaglandina E, y eso sube los niveles de MP cíclico y sube el termostato del centro regulador de la temperatura. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos con esto? Una vez que nosotros administramos prostaglandinas, bloqueamos la formación de la prostaglandina E2 y no se desarrolla ese proceso, y esto lo que lleva es a la reducción de la temperatura. Entonces, pregunta, si yo me tomo ahora no tengo fiebre y me tomo un aire, ¿me baja la temperatura? No. Una persona normal que no está sufriendo un proceso febril no la baja. La baja solamente cuando hay fiebre. Pero cuando tenés fiebre y si tomás dosis muy alta te puede bajar más de lo normal. No lo he leído, pero no sé. No te lo descarto. Yo porque mi prima le dio a la hija mucha dosis de ibuprofeno y en la noche la encontró que tenía 35 grados. Casi se desespera y dice, no, fui yo que le di mucho. Claro. Desconozco si uno puede pasarse reduciendo la temperatura corporal. No lo he leído, pero no te lo descarto porque la medicina es tan amplia, viste, que siempre hay cosas que a uno se le pueden escapar. Pero no lo he leído. O sea, yo por lo menos lo que es, por ejemplo, Velázquez, estoy seguro que no lo dice. Y Goodman, por lo menos de ediciones viejas, no recuerdo haberlo leído, pero no te lo descarto, no sé. O sea, yo lo que sí puedo decirle es que es antipirético y baja la fiebre, pero no disminuye la temperatura cuando una persona no sufre un proceso febril. Después, a nivel de las plaquetas, a nivel de vasos sanguíneos también. Dijimos que acá había dos prostaglandinas importantes: termoxano, prostaciclina. Entonces, ¿qué hacen? ¿Quién sintetiza el termoxano? Perfecto. ¿Quién sintetiza la prostaciclina? Perfecto. ¿A través de qué COX se sintetiza en cada una? Termoxano COX-1, prostaciclina COX-2. ¿La estás leyendo? No. Perfecto, entonces. No alcanzo a ver, masivo. Bien, entonces, perfecto. Bueno, este es un ejemplo de una COX constitutiva. Se lo puede encontrar también en endotecnia. Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que se busca, si uno quiere un efecto antiinflamatorio de la aspirina, tiene que ir a dosis altas. O sea, normalmente uno utiliza, por ejemplo, para un proceso febril, 500 miligramos. Ahora, si uno quiere dosis antiinflamatorias, son dosis mucho más elevadas, ya del orden 2, 3, 4 gramos, es mucho. Ahora, para generar la antiagregación plaquetaria se necesitan dosis mucho más chicas, dosis de 75 a 100 miligramos. Entonces, en esas dosis que son más bajitas, la plaqueta es como muy sensible. Entonces, logran la antiagregación plaquetaria y evitan mucho los otros riesgos en los otros tejidos. ¿Sí? ¿Por qué?
a esas dosis inhiben la plaqueta. No inhiben, o pueden inhibir también lo que es la síntesis de prostaciclina a nivel del endotelio, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos células, entre la plaqueta y la célula de endotelio? Una tiene núcleo y otra no. Que una tiene núcleo y la otra no. Entonces el endotelio fácilmente va a poder volver a sintetizar enzimas COX para volver a sintetizar prostaglandinas. La plaqueta no. Entonces, de esa manera el efecto sobre la plaqueta continúa y el efecto sobre el endotelio es reversible. Ahora, acá viene uno de los riesgos de los que son inhibidores selectivos de la COX-2. Lo que se vio, imagínense, dijimos recién, el tromboxano lo sintetiza la plaqueta a través de la COX-1. La que es prostaglandina le sintetiza el endotelio y muchas veces a través de la COX-2. Entonces, si nosotros bloqueamos la COX-2, inhibimos la síntesis de prostaciclina, pero no inhibimos la síntesis de tromboxano. Entonces, inhibimos lo que es beneficioso y dejamos lo que es como adverso, entonces ahí se pueden generar efectos trombóticos. Y así sucedió y se tuvo que retirar del mercado algunos de los que eran selectivos de la COX-2 porque se vio que aumentaba el riesgo, por ejemplo, de infarto o de ACV. O sea, esto que hablábamos hace un rato de la placa ateroma que se puede fisurar y generar un trombo que ocluya el vaso, con estos compuestos se favorecía eso. Bueno, y lo que me decía incluso un médico hace un tiempo, que cuando recién habían salido estos medicamentos, venían los visitadores al médico y le decían, se le acabaron los problemas, ahora va a poder administrar aire sin los problemas a nivel del estómago, a nivel del riñón, a nivel de todos lados, y bueno, y todos le empezaron a recetar. Y bueno, desgraciadamente produjo la muerte de algunas personas. Entonces, de ahí viene el riesgo de los que son selectivos COX-2. Y hoy en día hay algunos que todavía siguen en el mercado, pero sepan que al momento de administrarlo usted tiene que hacer como un balance entre los riesgos y los beneficios. Si es una persona con mucho riesgo quizás de un evento así de cardiovascular, ténganlo presente y quizás convenga otro fármaco. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí está lo de la aspirina, que va a bloquear a la COX-1 para que genere el tromboxano, y después lo que son inhibidores de la COX-2, que muchas veces van a bloquear el endotelio para que secrete prostaciclina. Y después lo que es la parte del dolor, que es sobre todo una acción periférica, o sea, de las terminaciones nerviosas, que no se descartan acciones centrales todavía, o sea, por ejemplo, a nivel de la médula, donde pueden modular la expresión de algunos neurotransmisores. Pero bueno, lo importante, porque tampoco está tan bien descrito, es que uno sepa que actúan sobre todo a nivel periférico, reduciendo el umbral, las prostaglandinas reduciendo el umbral del dolor y los aires aumentándolo. Bien, ¿esto qué es? Acción analgésica. Entonces, algunos ejemplos de dolores de los que lo podemos utilizar son estos que están acá. Entonces, por ejemplo, odontalgias, dolor tegumentario, cefaleas, dismenorrea y postoperatorios. No, ¿en qué dolores? Visceral. Pero principalmente neuropático. En ese dolor es muy difícil que el AINE pueda generar analgesia. En el dolor visceral, ya les digo, quizás no es tan efectivo, pero se utiliza. Bien. Bien, estos son los efectos, a ver si no nos hemos olvidado ninguno. Entonces, cardiovasculares, entonces dijimos que los AINES, la aspirina genera antiagregación plaquetaria. Y si un AINE COX selectivo COX-2, lo que va a generar es protrombosis. Corren el riesgo de protrombosis. A nivel gastrointestinal, ¿qué puede hacer un AINE? A nivel Gastrointestinal. Primero gastritis, después, si prosigue el consumo, generar una úlcera y bueno, con esa úlcera, perforación, hemorragia. Los AINES figuran entre las principales causas de mortalidad por medicamentos, por las hemorragias digestivas, por la gastropatía que genera y sobre todo en quiénes, en ancianos. Sobre todo en ancianos, porque los ancianos, o sea, tienen muchas veces su defensa disminuida, toman otro fármaco, algunos están anticoagulados, entonces si ya te genera una gastritis que te puede generar hemorragia, si está encima anticoagulado, peor todavía. Y encima la aspirina también te bloquea la agregación plaquetaria, o sea que además de generarte una gastritis, correr riesgo de hemorragia, también inhibe la hemostasia, o sea la agregación plaquetaria, entonces también se favorece el sangrado. ¿Estás por preguntar algo? Sí, eso a efectos, ¿son a nivel local? Porque bueno, me faltó eso entonces. Si vos con un inyectable tenés también posibilidad de tener una gastropatía. ¿Qué les parece? Depende de qué inyectable, claro. PHP Inhibe también la COX, me parece. A ver. Ahí todos piensan, no sé, a ver qué piensan. Levanten la mano quien piensan que... Un inyectable de AINES.
¿Cómo? ¿Te puede dar eso? Si te puede dar uno o varios, no sé lo que vos quieras. O sea, acá lo que estamos discutiendo es si el efecto es solamente local o también puede ser sistémico. No, sí, para mí sí es sistémico. Puede ser Sistémico va a bloquear igual la COX. Pasa que un inyectable lo vas a dar una vez, no es lo vas a poner un inyectable todos los días. ¿Qué piensan? Capaz que el efecto es mayor local, pero tiene una liberación hacia... Claro, o sea, sistémico. Efectivamente, tiene que quedar el metabolito dando vuelta. Entonces, ¿es o local o sistémico? ¿Qué me dicen? No, para mí es sistémico. Local. La respuesta es los dos. Es sistémico local. Es ambos. O sea, cuando se administra por vía oral, por ejemplo, los AINES, quiero decir, la aspirina, por ejemplo, es un ácido. Entonces, cuando si entra en contacto con la mucosa, con el epitelio, puede lesionar el epitelio. Pero a su vez, una vez que se absorbe, se distribuye por todos lados y puede llegar también a las células epiteliales y ejercer este efecto. O sea que el efecto es tanto local como sistémico. O sea, si ustedes administran un AINE por vía parenteral, pueden seguir corriendo el riesgo de generar gastropatía por AINE. O sea, no es que te lo salteas porque no lo administras por vía oral. No, los dos lo puedes generar con los dos. Porque incluso van a ver que muchos AINES se administran con estas formulaciones con cubiertas entéricas, o sea que también medio que se saltean la lesión gástrica. Pero igual el efecto lo puede seguir generando. ¿Sí que estaban por decir algo? No, que igual es como decía Juan, si es de tratamiento prolongado, generalmente no te inyectás, va a ser endovenoso todavía. Claro, o sea, pero bueno, sepan que puede darse por las dos situaciones, ¿sí? Y sobre todo, bueno, lo que predispone una situación de estrés agudo, intenso, también por sí sola ya predispone la aparición de estas gastropatías, que es la gastropatía por estrés. Y ya eso quizás le sumás que estás dando AINES o corticoides incluso por vía parenteral, también aumentás el riesgo de que aparezca, ¿sí? Bien, después está lo que es, bueno, los renales que dijimos, entonces, ¿qué hacían las prostaglandinas y qué hace su inhibición? En el nivel renal. Y la proteína vasodilata diferente. Vasodilatado la aferente, entonces de alguna manera facilita el filtrado glomerular. Si nosotros inhibimos eso, habitualmente no va a pasar nada. Pero en pacientes donde la función renal quizá está comprometida, podemos comprometerlo más. Eso es a nivel renal. Y por otro lado, las prostaglandinas. ¿Puede terminar generando necrosis, por ejemplo? Y bueno, la insuficiencia renal aguda, algunas aparece. Las insuficiencias renales ustedes las pueden clasificar de distintas maneras: prerrenales, renales y posrenales. Y las causas más frecuentes de insuficiencia prerrenal es porque te falta sangre que te llegue, una hemorragia, una deshidratación importante y demás. Pero esa prerrenal después se termina transformando en renal, que es lo que termina generando la necrosis tubular aguda, por isquemia y distinto. Entonces, bueno, no te descarto que desde una forma te pueda progresar hacia la otra. Bien, después, igual acá lo que está comprometido sobre todo es el filtrado, ¿sí? Bien, y después lo otro que hablamos, que la prostaglandina lo que genera es excreción de sodio y absorción de cloro. Ahora, si nosotros inhibimos eso, tenemos reabsorción de sodio y de agua y favorecemos la aparición de hipertensión, por ejemplo. Después está lo otro que yo les decía del asma. Si nosotros bloqueamos una vía metabólica por la COX, para la síntesis de prostaglandina, favorecemos que se vayan por el ácido araquidónico, vaya para otro lado, la síntesis de leucotrienos, y esos leucotrienos generan broncoespasmo y aparece el asma por AINES. Después están los perinatales, que pueden generar las prostaglandinas y que pueden generar su inhibición. Prostaglandinas a nivel perinatal. Lo ya lo dijimos. La persistencia, el cierre prematuro del conducto arterial. Bien, o sea, después de las 32 semanas se corre el riesgo del cierre prematuro del ductus. O se utilizan para cerrarlo. Exacto, todo depende siempre del contexto. Si antes del parto, o sea, corremos el riesgo de cerrarlo. Después del parto, si permanece permeable, podemos utilizar un AINE, la indometacina, para cerrarlo. Entonces, hasta la 32 se puede usar. De manera segura, sí. Por eso cuando leían ginecología les decía, hasta las 32 semanas se recomienda la indometacina. Después no, porque el riesgo que tiene de cerrado del útero, ¿sí? Y por 3 días también se administraba. Y después, cuando se acerca el momento del parto, lo que pueden hacer que es prolongarlo, retrasarlo. Y por el otro lado,
si una mujer embarazada toma aspirina en los días previos a un parto, que también que puede aparecer. Exactamente. Entonces tiene las tres cosas: el ductus, el retraso, la prolongación del parto, y por otro lado, si sobre todo con la aspirina va a correr el riesgo de hemorragia. Y después, bueno, están las alergias, como todos los medicamentos. Los AINES tienen una particularidad, que es que es como que hay reacción cruzada. O sea, hoy veíamos que hay muchas familias de AINES derivados del ácido propiónico, derivados de, o sea, los paraminofenoles. Hay mucha estructura química que son muy distintas, y eso es como, y sin embargo hay reacción cruzada entre ellos, que es totalmente como paradójico, porque las reacciones de hipersensibilidad se desarrollan contra una estructura única. Si uno es alérgico a las penicilinas, porque se hace, por ejemplo, es contra uno, el antígeno contra el que se desarrolla es único y es compartido entre varios antibióticos beta-lactámicos. Es lo mismo para una penicilina, una aminopenicilina, una cefalosporina, o sea, siempre se corre el riesgo, salvo uno, que fue, ¿cuál era? Exacto. ¿Se acuerdan que dentro de las beta-lactámicos podía haber reacción cruzada entre ellos, salvo con el astronam, que no corría ese riesgo? Que a su vez tenía un espectro muy particular, que era igual que los aminoglucósidos. Bacilos gram negativos aeróbicos. Bien, volvemos. Entonces, se puede generar. Entonces, lo particular de esta alergia es que es cruzada, salvo por el paracetamol. Entonces, como que si vos sos alérgico al ibuprofeno, te aparece, por ejemplo, asma, uno no debería tomar tampoco diclofenac, no debería tomar tampoco ibuprofeno o aspirina, porque siempre se pueden desarrollar esta reacción cruzada. Entre las teorías de por qué se produce esto está esta vía metabólica que les decía. El que termina mediando la reacción que uno aprecia es la mayor síntesis de leucotrienos. O sea, no es por tanto por la estructura química, sino que es por la desviación de la cascada metabólica. Y después, ¿vieron que la aspirineta antes se usaba para chicos? Y ahora, no sé si alguno, no creo que hayan visto una publicidad de aspirina para chicos ahora. No, mayor de 15 años. Y depende de la bibliografía, algunos te dicen 15 hasta 18, incluso creo que alguno te ponía 18 años. ¿Por qué? Por el síndrome ese de Recién lo vi teniendo. ¿A quién? Estaba en un cartelito acá de informática que decía. Salud. ¿De qué? Pero a veces el síndrome bulímico. No, o sea, si es rayo, no es bueno. El síndrome se llama síndrome de Reye. Es Reye. Era algo con R. Reye. O sea, así se escribe. Después viste que las pronunciaciones. Entonces, vos habías mencionado Reynolds, que son otras cosas. No, yo me acordaba que era con R y con Y, no sé Claro. cómo era. Reye. Reynaud, no, Reye. Bien, entonces, ¿qué es este síndrome de Reye? ¿Cuándo se da? O sea, entre los 12 y los 16, entre los 11 y los 16 y medio. ¿Qué les parece? ¿Qué escucharon hablar? ¿Qué leyeron del síndrome de Reye? ¿Cómo? Podemos recuperar la clase de un... Venga, ¿qué tenía que recuperar? ¿Qué clase? La tercera clase de farmacoepidemiología. ¿Y cuál? ¿Por ahí cambiaron ustedes el orden? Igual, ¿qué es eso? Igual, ya estamos... Pensaron que eran las 7. Claro, estamos igual. Sí. Lo que pasa es que, como son dos clases de una hora, es muy corto, lo que necesita ellos es combinarlas dos para que sea una clase de una hora. Bueno, siéntese donde quieran. Entonces, ¿qué? ¿Escucharon hablar algo? ¿Leyeron algo del Reye? No, está contraindicado, bueno, decía que el uso de aspirina estaba contraindicado en niños y adolescentes adultos menores de 20 años y que producían encefalopatía de comienzo rápido. No te gusta mucho la pastilla. Pero lo sacó de Google. Y Está bien, yo no digo nada, yo siempre le digo a todo el mundo. Yo con los apuntes no tengo problema mientras ustedes los chequeen de que no tengan errores. bueno, Es más, el otro día cuando había preparado antibióticos, tiene un error ahí, pero después lo vemos. Bueno, Ajá, después lo vemos. creo que yo me di cuenta de un error en el libro, creo que haber estudiado mucho. Bueno, gente, seguimos. Entonces, ¿qué es el síndrome de Reye? Es una encefalopatía, como bien decía él,
que se da en concomitancia con el desarrollo de un hígado graso. O sea, hay personas, se da en personas predispuestas y que tiene que tener, o sea, se da en chicos, la edad, dependiendo del autor, te pueden decir 15, 18, 20 años. Exacto. No es que se torce un tobillo y se toma una aspirina y le va a aparecer esto. Tiene que coexistir una infección viral que muchas veces coincide con varicela o influenza. Entonces, si un chico está resfriado, tiene una infección por varicela y uno le da la aspirina, se puede desarrollar este síndrome de Rayet que tiene una mortalidad muy alta. Sí, hasta ahora yo lo leí con la aspirina. Con aspirina sí o sí, quizás viste, por ahí alguno te haya descrito, uno se pone a leer y lo encontrás con otro, pero lo que generalmente. Sí. No sé si mal no recuerdo, no sé si estaba en 40%. Sí, entre 40 y 60% dice el libro de micro, eficaz. Entonces, bueno, por eso es que ya lo que antes la aspirineta se veía por todos lados la publicidad, ahora ya no aparece ni una publicidad para chicos y es todo parte cardiovascular. Por eso creo que lo había puesto por acá. Acá está. Entonces, no sé para qué me adelanto si está. Entonces, antes la aspirina que servía para todo, que era un Superman, y después lo que se vio es que bueno, no se tenía que administrar y ahora la aspirineta, en vez de tener imágenes de chicos, en vez de tener imágenes infantiles, le apareció el signo de un corazoncito. O sea, ahora ya se cambió totalmente el perfil de marketing de la aspirineta. No me estoy leyendo nada. Te comiste mucha. Yo también. Se Me caga. estaba suicidando, sí. Bueno, sí, por supuesto. Yo siempre digo jodiendo que para mí el síndrome de Rayet es mentira porque si no me apareció a mí con todas las aspirinetas que me comía. Eso que estamos hablando nosotros. Yo de chico también me morfaba todas las aspirinas. Pero bueno, sepan que no tiene que Yo empezaba de chico. Por eso siempre recomendamos primero paracetamol y después el ibuprofeno en los chicos, ¿sí? Son como el orden de administración. Primero paracetamol para que sea la fiebre o una alergia, y después en todo caso pasás al ibuprofeno que tiene un perfil de seguridad ambos tienen un perfil de seguridad muy amplio. Bien, esto es de la gastropatía, que más o menos les comentaba, a ella la habíamos adelantado, pero es el efecto local y sistémico. Interviene el efecto citotóxico directo, la inhibición de la síntesis de prostaglandina y la inflamación crónica que genera. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Por ejemplo, la hemorragia. Y bueno, acá no incluí en esta presentación estadísticas, pero tiene una prevalencia y unas consecuencias abrumadoras en el sentido de la cantidad de pacientes que generan hemorragia digestiva y muerte en algunos países. Bien. Bueno, y en el caso de lo que es la gastropatía, o sea, una cosa es lo que habíamos hace un rato, AINE solo, pero también puede combinarse con otros medicamentos o sustancias que también tienen el riesgo de la lesión gástrica. Alcohol, glucocorticoides, con ambos, por ejemplo, pueden aumentar la incidencia de complicaciones a nivel gástrico, ¿sí? Entonces, para recordar un poco lo que es la síntesis de prostaglandinas, veíamos que estaba la fosfatidilcolina, por ejemplo, que forma ácido araquidónico por la fosfolipasa 2, y por esta vía metabólica llevamos prostaglandina. Los glucocorticoides lo que estimulaban era la síntesis de lipocortina 1 y la lipocortina inhibe la fosfolipasa. Entonces, los dos terminan bloqueando la síntesis de prostaglandina y se intensifica el efecto a nivel, por ejemplo, gástrico. Bien, entonces, nada, boludeces. Esta es la parte renal, lo que les decía. Entonces, sobre todo lo que es insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome de pueden explicárselo para ellas que llegaron tarde. ¿Qué hacían los AINES en el riñón? A ellas. Este es el dibujito. Vamos, a alguien que se anime a ver si más o menos cómo. Dale, vamos. Yo me acuerdo de retención de sodio. Bien, eso es. Vasoconstrictores en la arteria excelente, ¿no? Perfecto. Entonces inhiben, pero disminuyen el filtrado glomerular y a la vez hacen lo que Nico dijo, que es estimular la retención de sodio y agua, entonces genera todo un estado hipertensivo. Ya viste, uno no dice esto genera esto. No, sí. Puede predisponer porque siempre hay una variabilidad individual, pero lo que hacen los AINES sobre todo es, a nivel renal, es por un lado retener sodio y agua. O sea, normalmente las prostaglandinas participan en la excreción de sodio y agua y en la diuresis.
Si nosotros administramos un AINE, podemos favorecer la retención de sodio y agua y puede aparecer hipertensión, o si el paciente está tratado para hipertensión, disminuimos la eficacia terapéutica del antihipertensivo. Si nosotros queremos llegar a menos de 140/90, queremos llegar y no podemos, y al final resulta que uno por ahí le va subiendo la dosis y no llega, y en realidad lo único que tenía que hacer es preguntar si tomamos otro medicamento, que les diga que tomaba mucho diclofenac, por ejemplo, sódico. Por eso ahí también hay dos presentaciones del diclofenac, que es sódico y potásico. Y bueno, si le sacan el diclofenac, por ahí logran mayores descensos. Y después, por otro lado, que las prostaglandinas participan, para hacerlo sencillo, participan en el funcionamiento renal, mantienen el filtrado glomerular. Entonces, en pacientes que tienen comprometida la función renal, el hecho de disminuir la prostaglandina les puede generar insuficiencia renal aguda. El mecanismo después lo vemos para no retrasarnos, pero más o menos eso. Entonces, bueno, sacáramos un ratito. Bien. Esto ya lo dijimos. Bueno, esto de vuelta a lo que habíamos hablado hace un rato sobre el riesgo pertrombótico. Entonces, normalmente hay un equilibrio entre la síntesis de prostaglandina y tromboxano. Con lo que sería la aspirina, nosotros lo que hacemos es inhibimos la síntesis de tromboxano a nivel plaquetario, pero todavía a nivel del endotelio se puede seguir sintetizando prostaciclina. Entonces mantiene la vasodilatación y la antiagregación plaquetaria. A nivel, cuando usamos un COX-IT, un inhibidor selectivo, inhibimos la parte del endotelio para que sintetice prostaciclina, y la plaqueta puede seguir sintetizando tromboxano y puede aparecer la agregación plaquetaria y la trombosis. Bien. Bueno, eso como generalidades. ¿Alguna duda de generalidades? Bien, perfecto. Esto es aspirina. Entonces, ¿qué tenemos que decir de la aspirina? Todo el grupo son derivados del ácido salicílico. Hay varios. El más importante, por supuesto, es el ácido acetilsalicílico. Entonces, esto es lo que les mostraba hace un rato. La aspirina inhibe la COX-1 e inhibe la COX-2. La COX-2, que tiene el huequito más grande, como un túnel más grande, todavía puede seguir aceptando ácido araquidónico y otras sustancias, y formar una sustancia que se llama 15-HETE, o sea, 15-ET. Y a partir de ahí formar ese 15-eti-lipoxil A4, que es un potente antiinflamatorio. O sea que, si uno quiere ser específico, la aspirina, esto es como un dato de color, tiene efecto antiinflamatorio por la misma disminución de prostaglandinas, pero también por la síntesis de esta otra sustancia que surge como consecuencia de la inhibición parcial de la COX-2. Nada, eso. Después, ¿qué otra cosa tenemos que saber de la aspirina? Ahí me adelanté, pero farmacocinética, ¿qué tenemos que saber? La biodisponibilidad. A ver, vamos. La biodisponibilidad. Administración, distribución. Porque cuando lean cualquier fármaco van a encontrar que los libros les describen toda una farmacocinética que termina siendo bastante quizás densa, pero uno tiene que rescatar los datos, lo más importante. Entonces, ¿Es un ácido? bien, es un ácido. Entonces, pero bueno, y ahí ahora viene un concepto. Es un ácido, ¿dónde se absorbería mejor? En la parte superior del intestino delgado y el estómago. En el estómago. Eso en teoría, si uno se rigiera por ese principio de un ácido, Claro, un medio ácido. está un poco tiempo en el estómago y tiene poca superficie de absorción. Entonces en el intestino no se absorbe. Por el medio, por el pH del medio, uno dice, bueno, en el estómago se absorbe bien. Entonces ahí es la principal absorción. Un ácido en un medio ácido es liposoluble. Una base en un medio básico es liposoluble. La aspirina es un ácido, está en el estómago y dice, bueno, se absorbe más. Sí, pero lo que pasa es que, como vos decís, el estómago no es una superficie adaptada para la absorción. Es escasa, no es delgada, no tiene tanta superficie y tiene carga eléctrica, tiene el moco, tiene una serie de cosas que no favorecen la absorción. En cambio, el intestino es una superficie totalmente adaptada para eso, y a pesar de que quizás el pH no lo favorezca, la mayor parte de la aspirina se absorbe a nivel intestinal. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Es algo que es fundamental y es lo primero que le pueden preguntar de farmacocinética. La unión. ¿Cómo? La unión a las proteínas. La unión de proteínas puede ser porque tienen alta unión de proteínas, entonces puede haber interacciones a nivel de proteínas. Pero hay otra cosa más La importante. vía media. ¿Cómo se distribuye? Ahí viene por ese lado. La vía media. Depende de las dosis. Ahí está. ¿Y eso cómo se llama? Dosis dependiente, claro. ¿Qué? No sé. ¿Qué cosa? Dosis dependiente. Él dijo que la vida media depende de la dosis. ¿Cómo se llamaba eso?
¿Cómo? ¿Era cinética lineal? Y en este caso, No lineal. exacto. Es uno de los pocos ejemplos de lo que es eliminación por cinética no lineal. O sea, ¿de cuánto es la vida media? Depende de la concentración. Porque cuando no están saturados los mecanismos de eliminación, siempre la vida media pasa, independientemente de la dosis, pasa una vida media y vuelve a sacar el 50%. Ahora, por ejemplo, si un fármaco sigue cinética no lineal, no se saca una fracción constante, sino una cantidad constante. Entonces se saturan los mecanismos y se puede acumular en el cuerpo. El alcohol, por ejemplo, es otro ejemplo. Entonces, alcohol y aspirina son dos ejemplos clásicos de cinética no lineal. La difenilidantoína o fenitoína era el otro ejemplo. Entonces, ahora vamos a eso. ¿Es lo mismo que primer orden? ¿Cómo? ¿Es lo mismo que primer orden? Cinética lineal o de primer orden, cinética no lineal o de orden cero. Entonces, esta es la aspirina. La aspirina es el ácido acetilsalicílico. Entonces, sufre hidrólisis, plasma, hígado, en varios tejidos, te va a formar el ácido salicílico. Y ese ácido salicílico puede sufrir o reacciones de oxidación o de conjugación. Las más importantes son las dos. Lo importante, lo que usted tiene que saber es lo que hablamos recién. Aspirina, ejemplo de farmacocinética de eliminación no lineal. Eso es fundamental. Después, ahora, si queremos saber un poco más sobre eso, que no es lo más frecuente que pregunten esto, pero para saber, dentro de las reacciones de conjugación, las que siguen cinética no lineal es la formación de ácido salicilúrico y el glucurónido fenólico. Eso, nada, o sea, acuérdense que siguen cinética no lineal. Y bueno, ¿qué se te acordó entonces? La parte de absorción, esto de que por ahí les pueden, quizás para jugar un poco, le dicen dónde se absorbe más, si es un ácido. En teoría, si fuese por el pH, simplemente estómago, pero no es el caso. La mayor parte se absorbe en intestino. La parte de unión a proteínas, que es del 80 al 90% y puede haber interacciones a nivel de las proteínas que se desplacen. La parte de metabolismo, acuérdense que es cinética no lineal. ¿Eso se da porque se hace liposoluble en el plasma, por el pH del plasma? ¿Qué cosa? La aspirina, o sea, el ácido salicílico. ¿De qué cosa? Que se une a proteínas. ¿Qué pasa? Que es porque si es un ácido, se hace liposoluble en el plasma por el pH del plasma y eso hace que se una a proteína. En general lo que es perdón, estuve lento. Para que circule algo que es muy hidrosoluble, en general no va muy unido a proteínas plasmáticas. Claro. Pero no todo se rige por esa ley. Es como que hay fármacos que tienen afinidad por proteínas y se van a unir igual. Pero igual. O sea, entonces, es como, tómelo como ejemplo las lipoproteínas. ¿Para qué existen las lipoproteínas? ¿Cuál es la función? De transportar Transporte líquidos. ¿Por qué tienen que transportar los lípidos? Sí, porque si es liposoluble no. Entonces, en general, muchas veces un lípido para circular a través de los líquidos orgánicos tiene que ir unido a otra molécula que lo transporte. Entonces, en el caso de los fármacos muy lípidos, muchas veces pasa esto, se tiene que transportar por proteínas. Ahora, de cualquier manera, uno lo dice es un ácido, pero en realidad todo fármaco en una solución hay una parte que está como ácido, que está... Sí, depende del pK. Sí, exactamente. Va a haber una parte que está con carga positiva, con una carga y otra parte que no va a estar con carga, entonces Claro, bueno, es más complicado, pero sí, en teoría, lo que son más liposolubles tendrían más afinidad para circular unido a proteínas plasmáticas, la fracción esa, pero igual es como que no sé si hay algo para decir específicamente si es esto, es esto. Es como eso, o sea, si es liposoluble muchas veces va a tener que circular unido a proteínas plasmáticas, pero también depende de las características de una molécula. Es como que hay algunas cosas que son muy particulares. Acá, entonces, acuérdense, la parte cinética, la parte de unión a proteínas plasmáticas y la parte de la excreción, que es sobre todo renal. Entonces, y acá venía otro concepto que hablamos de cinética, la trampa iónica, no sé si se acuerdan. Sí. ¿Qué decía la trampa iónica? Y que si se ioniza o si hay una fracción muy grande no ionizada en un compartimiento, no va a difundir y se va a mantener ahí. Eso puede ser en los túbulos, puede ser en el conjunto galactóforo. ¿Por qué el cuerpo metaboliza un fármaco? O sea, porque un fármaco liposoluble se filtra, cuando llega al túbulo controlado proximal, se vuelve a absorber y siguen en el cuerpo.
al cuerpo le costaría mucho sacárselo de encima. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo metaboliza, lo hace más hidrosoluble, entonces cuando vuelve a filtrar no se resuelve, sino que sigue largo. Ahora, para que un fármaco sea hidrosoluble o liposoluble también depende, como decimos hace un rato, de la carga eléctrica que tenga. Entonces, habíamos hablado que un ácido en medio ácido es liposoluble, una base en medio básico o alcalino es liposoluble. Entonces, la aspirina, que es un ácido, en la orina, que tendría, en el proceso de formación de la orina, que tendría un pH ácido, se volvería a reabsorber. Entonces, ¿qué hacemos? Alcalinizamos la orina para que ceda el hidrogenio que con carga, entonces queda atrapado en la orina y se excrete. Entonces la aspirina, acuérdense lo de la absorción, lo del estómago, acuérdense la unidad de proteína, que tiene cinética no lineal y que uno de los mecanismos para favorecer la eliminación de la aspirina es alcalinizando la orina. Bien. ¿Esto, reacciones adversas, no? No, esto es un poco de todo. Bien, entonces tenemos tres acciones: analgésica, antipirética, antiinflamatoria, acción sanguínea, antiagregante plaquetario a dosis bajas, a través de la acetilación irreversible, la acción urinaria, disminución de la función renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, hipovolemia, retención de sodio y de agua a dosis bajas. Esto también era importante, lo estaba olvidando. A dosis, la parte del ácido úrico. A dosis bajas genera hiperuricemia y a dosis altas es uricosúrico, o sea, favorece la excreción. De cualquier manera, como lo decía también un chico en la cátedra hace muchos años, no van a usar la aspirina como uricosúrico, porque las dosis que se requieren son altas y está bien, vas a eliminar el ácido úrico, pero al mismo tiempo te va a quedar sin estómago. Así que hay otros fármacos. La acción respiratoria, esto se ve en la intoxicación. En la parte de intoxicación por aspirina, la aspirina sensibiliza el centro respiratorio al dióxido de carbono. Entonces, en un primer momento lo que hay es taquipnea. Entonces, en el primer momento van a tener taquipnea y a nivel metabólico va a empezar a puede inhibir la fosforilación oxidativa, se empiezan a acumular ciertos metabolitos que son ácidos, entonces tienen acidosis metabólica y que se puede compensar quizás por la alcalosis respiratoria, por esta hiperventilación que genera. Él está eliminando el dióxido de carbono y baja el pH, lo sube. Ahora, la acidosis, que al principio comenzó como metabólica, la respiración en un momento estaba estimulada, después se deprime y se empieza a acumular también el dióxido de carbono y termina generando una acidosis que, además de metabólica, es respiratoria. Sí, lo vuelvo a decir. Bien, la acidosis puede tener dos orígenes. Puede ser metabólico o puede ser respiratorio. ¿Cuándo una acidosis es respiratoria? Cuando te acumula dióxido de carbono. O sea, vos respiras menos, lavas menos el dióxido de carbono. Entonces, si vos respiras mucho, te lo sacas de encima, perdés dióxido de carbono, el pH sube. ¿Eso la técnica es de compensación o es una respuesta inicial de la En el caso de la aspirina, en el caso de la aspirina es inicial. ¿Por qué? Porque la aspirina lo que hace es sensibilizar al centro respiratorio para el dióxido de carbono. Entonces, en un primer momento aparece taquipnea. No para compensar tanto, sino porque lo estimula. Entonces, en un primer momento, como hiperventilás, lavas el dióxido de carbono y el pH, como estás perdiendo el dióxido de carbono, sube. Caso aparte, no tiene nada que ver, pero si vos respirás con menor frecuencia, si tuviese una depresión respiratoria, no podés ventilar, no podés lavar el dióxido de carbono, se te acumula y generas acidosis respiratoria. En este caso, primero hiperventilás, o sea que perdés dióxido de carbono y tenés alcalosis respiratoria. Pero, como también es un ácido y a través de las reacciones de inhibición de fosforilación oxidativa y otras más, se te empiezan a acumular metabolitos ácidos en el cuerpo. Y sumado a que esta primera estimulación que tenías sobre el centro respiratorio, sí, una inhibición, se te deprime el centro respiratorio. Entonces te aparece acidosis metabólica por acá y acidosis respiratoria. Entonces te aparece una acidosis mixta. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Eso, por las dudas, ya les voy adelantando, la parte de ácido base es re importante. O sea que estudienla, repásenla, revéanla hasta el cansancio porque lo van a ver de acá hasta el día que se jubilen. Y más seguramente. Entonces, bueno, y acción metabólica, desacopla fosforilación oxidativa, interfiere, bueno, eso no importa. Bien, aspirina, ¿qué puso acá? Y reacciones adversas, ya más o menos ya las vimos a muchas. Gastropatías, intolerancia gastrointestinal, riesgo de sangrados, nefropatía, esa me había olvidado. El uso crónico de aspirina, de AINES, puede llevar a lo que se llama nefropatía por AINES. Nefritis, o sea, generan daño. Acuérdense que la itis es de inflamación, así que si no recuerdan mucho el nombre, es nefritis.
Se llama nefritis intersticial y eso es una reacción adversa. Es como paradójico. ¿Cómo? Que un antiinflamatorio te provoca una inflamación. Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces se termina generando depósitos, reacciones, que se termina generando. Bien, y esto es lo que yo le decía hace un rato, que bloqueas la COX, pero por el otro lado se te desvía todo para la síntesis de leucotrieno y te les da, por ejemplo, el asma por aire. Bien, paracetamol. ¿Qué es lo que tenemos que saber del paracetamol? Tiene hepatotoxina. Perfecto. ¿Qué cosa? Paracetamol. ¿Qué me pueden decir paracetamol? Eso. Que tenía mucha interacción a nivel hepático. ¿Cómo? Que tenía mucha interacción a nivel hepático. Eso. Se metaboliza a nivel hepático, ¿sí? Que el 5% del producto metabolizado es tóxico y puede llevar a la toxicidad. ¿Cómo? Que cuando se metaboliza en el hígado, el 5% de los productos de la metabolización son tóxicos y eso es lo que genera la toxicidad. No me acuerdo cuáles son los. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Algo más para decir el paracetamol? ¿A qué se refiere que tiene acción preferentemente central? Que la COX está en el sistema nervioso. Entonces vos lo que haces es la acción que genere te la va a generar a nivel central. No es que te inhibe la COX a nivel periférico, vos tenés una lesión en un dedo, no te inhibe la COX ahí, sino que está todo a nivel del sistema nervioso. Que no es antiinflamatorio. Bien. No es antiinflamatorio, genera inhibición de la COX-3, es analgésico, o sea, efecto a nivel central. ¿Qué más? Tiene metabolismo hepático, bien dijiste. ¿Qué más? No produce tanta lesión gástrica como la aspirina. Perfecto. Es el aire más seguro que hay. El aire más ¿Por seguro. qué tanta gente se suicida? Cualquier cosa en exceso te hace mal. Incluso el agua. Hasta el agua, claro. Se toman en exceso y se mueren. Así, toma ahí. Se suicida tomando agua. Si inyectás agua destilada, podés generar Chao, ahí sí. hemólisis. Bueno, es el aire más seguro que hay. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no te inhibe ni la COX-1 ni la COX-2. No te inhibe la parte a nivel del estómago, no te inhibe a nivel renal, no te inhibe a ningún lado. Entonces no tienen casi ninguna de las reacciones adversas que tienen los otros aires. Entonces muchas veces la elección con la que primero van a comenzar un tratamiento analgésico o antipirético, cuando el proceso es leve, o sea, para un dolor muy alto, una fiebre muy alta, es poco probable que el paracetamol pueda tener algún efecto completo, o sea, que elimine el dolor. Bien, entonces, ¿cómo es el metabolismo? Esto es importante. Tienen una parte que se puede metabolizar por conjugación y otra parte que se metaboliza por oxidación. La oxidación forma parte de las reacciones del citocromo P450. A partir de acá se va a generar un metabolito que tiene un nombre extraño, largo, que es el N-acetil-P-benzoquinoleimina y es muy reactivo. Y lo que hace el cuerpo es que lo tiene que combinar rápidamente con alguna otra sustancia para neutralizarlo. Entre ellos el glutatión. Entonces, una vez que lo combina con el glutatión, se generan metabolitos inactivos. Ya uno no corre riesgo y se elimina. Principalmente por orina. Ahora, cuando la dosis del paracetamol es muy alta, por ejemplo, cuando es un intento de suicidio, por ejemplo, o cuando una persona desnutrida o un alcohólico que muchas veces comen mal, no se alimentan bien, tienen problemas nutricionales, las reservas de glutatión son escasas. Entonces no puedes neutralizar dosis muy altas o dosis bajas, pero una persona que no tiene tanta reserva de glutatión, ese metabolito tóxico no lo puedes neutralizar. Y empieza a reaccionar con macromoléculas de la célula, proteínas, fosfolípidos, organelas, y empieza a generar la hepatotoxicidad. Y ahí es cuando aparece la lesión por paracetamol que puede generar la muerte de la persona. ¿En qué dosis? El metabolito. Lo tengo anotado acá. Ahí está. N-acetil-P-benzoquinoleimina. Tengo la lista para, perdón si no lo pronuncio bien. ¿Y en qué dosis puede provocar insuficiencia hepática? Creo que es más de 150 miligramos por kilo. No sé si lo tengo por acá. No, acá, sí. Dosis tóxica de 150 a 250 miligramos kilo. Bueno, yo le dije que 10-15 gramos. Sí, estaba asociado a una intoxicación accidental. Gente que no sabía que el efecto hepático del paracetamol y tomaba como toman aspirina, como toman anticonceptivos. Sí. O sea, y si al punto del boleo habían agarrado paracetamol, después terminaban muriéndose por el problema hepático, pero no es que buscaban el suicidio. No, por eso. El paracetamol.
supuesto, lo que pasa es que el suicidio es como el ejemplo más fácil de imaginar de por qué uno puede llegar a estas dosis tan altas. O sea, por ejemplo, de ¿Cuánto de 150 15 gramos? ¿Cuántos pastillas? y son 500 miligramos por pastilla, más o menos. Claro, 30 pastillas de una, te digo. O sea, es mucho, agarrar un modoque así de pastilla y te las tenés que mandar todas. Es bastante difícil llegar comúnmente a esas dosis. No, pero yo había leído intento de suicidio con paracetamol hace bastante. No, sí, en otros ¿Se países suicidaron o no? ¿Qué? ¿Intento o se suicidaron? No, se suicidaron. hay intentos que a veces llegan al éxito. Pasa de ser re lento la realidad. Bueno. Una insuficiencia hepática. Afortunadamente en Argentina es poco frecuente, pero en otros países se da. Por ejemplo, en Inglaterra hasta hace un par de años podían tener muchos casos de intoxicaciones intencionales con paracetamol con fines suicidas. Entonces, bueno. Entonces eso, puede ser dos vías metabólicas, genera este metabolito activo. Genera este metabolito activo que se tiene que neutralizar y o dosis muy alta o dosis menores, pero una persona que no tiene esa reserva de glutatión puede generar la hepatotoxicidad. Ahora, cuando una persona presenta un episodio de intoxicación con paracetamol, se llama al servicio de toxicología, el servicio de toxicología les va a preguntar algunos datos y entre ellos la edad del paciente, el tiempo que pasó, va a preguntar la dosis, va a preguntar una serie de cosas y lo que hace es diagramar, hace un diagrama que es el diagrama de Rumack-Matthews, que es este que está acá. ¿Qué hace? Que la concentración de paracetamol y el tiempo transcurrido. Y si con este eje de coordenadas cae por debajo de una línea determinada, esto es un gráfico bastante simplificado del diagrama, si cae por debajo de esa línea es como que cae dentro de un área de seguridad. Ahora, si cae arriba de esta línea, está en riesgo y hay que administrar el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? ¿No lo puse? Sí, lo puse. Lo que tenemos que tratar de hacer es regenerar ese glutatión. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Administrando N-acetilcisteína. Ese es el antídoto de intoxicación por paracetamol. Y bueno, y después en caso severo, por supuesto, se puede recurrir al trasplante hepático. Pero eso es importante. Es uno de los. Hace muchos años se pensaba que las distintas intoxicaciones podían tener sus antídotos específicos. En realidad lo que se vio es que no hay muchos antídotos específicos y esta es una de esas situaciones donde lo hay. O sea que sépanlo, intoxicación por paracetamol, el antídoto N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. ¿Se consigue fácil esa? Sí. En realidad, ¿vieron que, cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre comercial. Hay un mucolítico, porque la N-acetilcisteína es un mucolítico. Entonces. Yo tengo. ¿Cómo? Yo tengo N-acetilcisteína. ¿Tenés? Pero viene con otros compuestos activos, no solo ese. Sí. ¿Cómo se llama el que vos tenés? No me acuerdo, pero tengo un blister así que dice Bueno. N-acetilcisteína más no sé qué es. Bueno, gente. No. Entonces, la N-acetilcisteína entonces es este antídoto que puede venir en ampollas para administrar a la persona de forma parenteral. Acá lo que he escuchado es que en algunos lugares, como la N-acetilcisteína es un mucolítico, lo que hacen es justamente en las guardias, en algunos lugares, buscar este mucolítico, que viene en pastillas muchas veces, la tetura y se lo administran por sonda nasogástrica. Entonces, como una manera alternativa de conseguir este antídoto, pero lo ideal sería contar con la ampolla para administrarlo por vía parenteral. ¿Sí? Bien, entonces, esto es un cuadrito que define más o menos el perfil de seguridad del paracetamol en relación con la aspirina. Entonces, fíjense que aspirina, analgésico, antipirético, antiinflamatorio, el paracetamol es tanto analgésico como antipirético, pero no es antiinflamatorio. Y después todas estas reacciones adversas que es aparato gastrointestinal, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, equilibrio ácido-base, exacerbación de excreción del ácido úrico, la influencia sobre el ácido úrico y el efecto sobre las plaquetas, todo eso sí para la aspirina y el paracetamol no tiene nada de eso. Entonces, en resumen, el paracetamol es un fármaco muy seguro. Bien, y ya casi terminando, están los derivados del ácido propiónico. Dentro de ellos el ibuprofeno es el más conocido, tiene una muy buena relación riesgo-beneficio, eficacia-riesgo.
Entonces, al punto que es de segunda elección muchas veces en pediatría. O sea, primero se va con paracetamol y después se va con el ibuprofeno. Entonces, hay distintos representantes del grupo, pero básicamente difieren en lo que es características farmacocinéticas. No hay diferencias muy importantes. Entonces, dentro de las reacciones adversas van a ver que tiene muy buena relación riesgo-beneficio. Puede generar reacciones gastrointestinales. Todas las reacciones generales que hablábamos hace un rato en el comienzo las puede tener ibuprofeno. Y no difiere mucho del resto del grupo. Puede aumentar el tiempo de sangría, como dijimos en la parte de plaquetas, pero es reversible hasta que descienda la concentración plasmática y es reversible. Y lo que sí tiene como característica particular es que tiene una toxicidad a nivel ocular que puede dar o visión borrosa o ambliopía tóxica. Es lo más particular del fármaco. Después lo otro es como general de lo que fuimos viendo de AINES. Y a ver... Bueno, los mejor tolerados, en orden de mejor tolerado, naproxeno, ibuprofeno y fenoprofeno. Nada, eso. ¿Qué se tiene que acordar de ibuprofeno? Lo general de todos los AINES, que son muy bien tolerados y que como reacción adversa muy característica está la parte de toxicidad ocular con la ambliopía tóxica. Esto es lo que les comentaba hace un rato de la interacción que puede haber a nivel de las plaquetas. O sea, ustedes quieren conseguir la inhibición con la aspirina y si ustedes administran concomitantemente ibuprofeno pueden inhibir la acción de la aspirina. Entonces la persona queda no protegida. Una pregunta, lo del ocular, ¿cuántas dosis? ¿Cómo? ¿Qué era lo que te producía ocular en el ocular? El ibuprofeno. ¿Pero qué? ¿Qué patología? Ambliopía tóxica y visión borrosa. ¿Qué Son alteraciones. Son alteraciones de la visión. Ah. Es una alteración reversible. Bueno, muchas veces con el tiempo es como que hay una ceguera. Pero no hay una causa, vos lo investigáis muchas veces y pero sea un efecto adverso, exacto. No es por toxicidad. Es un efecto adverso, una toxicidad. ¿Pero por tomar mucho? No leí si la relación, que te digan a partir de esta dosis, está descrito. O sea que tener cuidado, o sea, siempre hay que tenerlo presente. Bien. Dipirona, ¿qué saben de la dipirona? ¿Para qué sirve la dipirona, sobre todo? Bien, es muy efectivo, o sea, lo mismo que todos los AINES, pero es muy efectivo para bajar la fiebre. Pero tiene un riesgo que es un par de riesgos que son muy particulares de la dipirona. Uno es el que decía él, la aplasia medular. Son efectos adversos muy raros, o sea, no es que son muy frecuentes, pero cuando tocan. O sea, eso que te describen de 1 en 5 millones de pacientes, si te toca, es el 100% de ese paciente. Entonces, una de las cosas es la aplasia medular. Otra es lo que vos decías, el shock anafiláctico, que es más frecuente que la aplasia medular y tiene una particularidad ese shock anafiláctico que lo diferencia de otros. ¿Qué les parece? ¿Que leyeron algo de eso? Que es resistente a la adrenalina. Es un shock anafiláctico que no responde a la adrenalina. ¿Y con qué toca? Y como todo shock, vas a tener que... o sea, un estado de shock es un estado de hipoperfusión generalizado, grave. Bueno, ahí lo que va a tener que hacer es tratar de hacer reposición de líquidos, mantenimiento, o sea, es soporte vital. O sea, igual es a la adrenalina, o sea, vos podés utilizar otro simpático mimético. No, por supuesto que va a tener que utilizar simpático mimético para tratar de aumentar. O sea, vos podés tratar un estado de shock de distintas maneras. Vos podés primero reponer volumen, podés usar pero digo que el efecto ese es solo con la adrenalina. Sí, siempre se dice la alternativa de poder utilizar otro simpático mimético. Seguramente, lo que siempre se describe es que es resistente a la adrenalina, que es como que una de las cosas de primera antes que la noradrenalina y demás, es uno de los que se puede utilizar. Claro. En estado de shock, muchas veces, antes que la adrenalina, uno utiliza, por ejemplo, la dopamina. ¿La dopamina y la norepinefrina se sirven o bloquea todo el no, eso no sé, si te digo te miento. Yo lo que sé es que lo que siempre se describe es que es resistente a la adrenalina. O sea, uno no sabría decirte si específicamente con las otras aminas simpático-miméticas cómo es pero bueno, si lo que tiene que saber es que tienen la aplasia medular y por otro lado lo que tienen es el shock anafiláctico, el shock resistente a adrenalina. O sea, que no use la adrenalina.
Vos lo vas a Claro, pero si no funciona, Vos muchas veces seguramente no vas a saber por qué les está surgiendo el estado de shock cuando quizás dentro de las medidas de reanimación vas a administrar adrenalina y no va a responder. O sea, eso. Y a ver si lo puse acá. Y no. Y había otra. Bueno, la granulocitosis, que es la toxicidad medular. Entonces, lo que es la anemia plástica, la granulocitosis y el shock anafiláctico. Y después el shock resistente a adrenalina, y hay otra cosa más que no le puse ahí, que es hipotensión. O sea, cuando usted administra dipirona parenteral, por ejemplo, es como que tiene cierta tendencia a generar hipotensión. Eso, está descrito. Y ¿No después, va asociado al solvente? ¿a qué? Al solvente de la droga. No sé. Uno cuando lo lee, lo que dice es puede generar hipotensión. La administración, cuando se administra por forma parenteral, puede generar hipotensión. Y después, bueno, ¿para qué lo podemos usar? Fiebre, porque es muy efectivo. Y después, además de su efecto antipirético, lo que se vio es que tiene cierta capacidad para relajar la fibra muscular lisa. Entonces, por ejemplo, puede servir para los dolores tipo cólico. Pero, de cualquier manera, para los dolores tipo cólico, por ejemplo, el cólico biliar, el que más utilizan es el diclofenac. No se usa dipirona para esta indicación. O sea, sepan sobre todo lo que sirve para la fiebre. Entonces, bueno, hasta ahora ya terminamos. Entonces fuimos viendo que todos son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. El paracetamol no es antiinflamatorio. La indometacina, que sirve mucho para lo que es la dipirona, que es para la fiebre. Y el ketorolac, que no lo puse acá, pero ¿qué efecto les parece que tiene más potente el ketorolac? Sí, exacto. El ketorolac. Es más gastrolesivo. ¿Cómo? Es más gastrolesivo. Está, sí, pero para diferenciarlo en cuanto a su efectividad, es como que uno hace una tablita y el ketorolac tiene mucha potencia analgésica. La dipirona tiene mucha potencia antipirética. El paracetamol es más seguro porque no tiene antifaz. Es como que si uno los divide en esas tres. ¿Por qué a veces se usa intercalado ibuprofeno con novalgina? No, te dicen que si tenés más de tanta fiebre que pase a la novalgina y si no que te quieras ibuprofeno. O sea, cuando pasan los 38 grados te dicen que tomes ibuprofeno. Claro, serían los dos aires. Pero no, el 38 grados la fiebre. Uno es potente en una No sé, lo que sí, seguramente lo que pueden hacer es probar primero con un AINE, paracetamol y ibuprofeno, y si ven que no responden, administrar dipirona. De cualquier manera, a pesar de que son reacciones raras, pueden ocurrir. Entonces, uno lo que tiene que hacer, no tendría que usarlo como primera elección, y recurrir primero a otros fármacos medio físicos, y a lo sumo, si la fiebre es muy alta, ahí la dipirona. Pero muchas veces lo que uno ve es que te viene un poco de fiebre y va la dipirona. ¿Querés que te haga un inyectable? Te preguntan. No. Duele mucho. Dicen que duele mucho. Al final ligaste todo la vez. La desatínica. Eso ligué todo. No me voy a dejar nunca una dipirona en mi vida. Capaz que te inyectan en el nervio. Bueno, y después está acá el diclofenac, que es muy bueno, tiene mínimo efecto antiagregante como característica del grupo, posee cierta especificidad por la COX-2, entonces algunos trabajos lo han asociado con un aumento del riesgo cardiovascular, eso es como algo medio fino, y nada, eso. Y que se acumula el líquido sinovial y por ahí viene al lado de que sea efectivo muchas veces para los dolores cuando hay golpes a nivel de las articulaciones porque se acumula el líquido articular. Después de indometacina, que ya más o menos la hablamos, sobre todo, acuérdense la parte de gestacional, la parte de inhibir la amenaza de parto prematuro. Bueno, y también se utiliza, por ejemplo, con la artritis reumatoide, con mixta. Pero eso, básicamente. Una pregunta, si tenés, por ejemplo, dolor de cuello, ¿está mal tomar diclofenac? Es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué preguntó? Si tenés dolor de cuello, si está bien tomar diclofenac. No sé, yo porque tengo una amiga que le duele el cuello y se toma diclofenac y me parece demasiado. ¿Pero una vez o varias veces? No, una vez está Para bien. mí varias veces. Siempre se también. Me parece muy fuerte. Yo soy frenada en crema, yo me crema Lo que todo. debería hacer es, ahí no se hace a la manifestación, ahí tiene que ver si otras cosas que le están haciendo generar dolor de cuello. Una vez que no tomen aire, probablemente no pase nada, pero ahora si eso lo sigues repitiendo, vas a tener problemas, lo que hablamos un rato, problemas gástricos, problemas de distintos lugares. Así que no es lo recomendable tomar de manera prolongada, pero encima para
como automedicación. Entonces que consulte, si le duele tanto el cuello, que consulte. No, sí consulta, pero no le hace nada, no se toma. Que haga ejercicio, que se haga caminar, que se relaje. Masajes. Y que consiga una sesión de masaje y eso cura todo. Bueno. A todo esto, bueno, después pasen acá, firmen esta hojita.